Ahí están viendo el Power. Sí, profe. Se ve el... A ver si... Ahí van pasando los... Sí, profe, perfecto. ¿Van pasando? Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar entonces con otro tema que estaba faltando para completar lo que es accionamiento, transmisión, regulación. Es decir, este era el PP2, habíamos visto el PP1. Vamos a ver el PP2. Se refiere entonces a mandos por CNC. Las máquinas llamadas de control numérico básicamente tienen la misma estructura que las convencionales, pero con ciertas adaptaciones y modificaciones adecuadas a los requerimientos de las funciones del CNC. El control numérico es un sistema diseñado y construido para automatizar y controlar todas las acciones de la máquina, sea torno, fresa, mandinadora, etc. Le quitaríamos el mérito si la definiríamos como máquinas herramientas operadas por computadoras, ya que la complejidad de las mismas las muestran dotada de partes mecánicas, electrónicas, neumáticas e hidráulicas. Esto forma un todo automatizado de última generación. La unidad de gobierno es el cerebro. La función es servir de nexo entre la computadora y la máquina en sí, comunicando a los distintos dispositivos los impulsos eléctricos que se transformarán en un desplazamiento o en un giro de un eje. El ordenador comunicará a los servomotores paso a paso de corriente continua o hidráulica las instrucciones para lograr que un carro o mesa se mueva o gire un husillo. Esto se logra produciendo un programa de la pieza con un código de CNC de letras y números. Posteriormente, los transductores se encargarán de comprobar o medir los correctos valores del maquinado, es decir, los desplazamientos y las rotaciones efectuadas en el maquinado. El principio de operación común es el control de la posición relativa de una herramienta o elemento de proceso con respecto al objeto a procesar. Una máquina de CNC automatiza los movimientos y acciones, desplazamientos de los carros o mesas, giro de él o los cabezales, las distintas gamas de avances y de velocidades de corte, los cambios de herramienta y piezas, etc. Simplemente cambiando la programación de la máquina. ¿Cuáles son las ventajas? Reducción en los tiempos de producción por una importante disminución en los tiempos muertos, mayor fiabilidad en la producción de las piezas, dado que existe menor posibilidad de piezas defectuosas, reducción de los tiempos de control de calidad, reducción de los tiempos de control de proceso por medio de planos y hojas de ruta o de procesos, ahorro de herramientas y dispositivos de corte al optimizarse la utilización de las herramientas. Es decir, podríamos decir que todas las ventajas que produce un proceso automatizado. Como desventajas podremos puntualizar algunas, como el costo horario elevado, por la importante inversión de adquisición de una máquina de este tipo, debido no solo al precio, sino también a todos los elementos auxiliares. Esto obliga a asegurar un alto nivel de ocupación de la máquina y la puesta a varios turnos del equipo para conseguir una amortización razonable, es decir,
se trata ya de un número de piezas determinado para que convenga la utilización de una máquina de este tipo. Necesidad de un personal más calificado en programación y mantenimiento, lo que se traduce en mayores costos en formación y en salarios. Alto costo del servicio de postventa y de mantenimiento de los equipos, justamente por su mayor complejidad. Se estima que el costo de mantenimiento es un 50% más elevado que en las máquinas convencionales. También como desventaja tendremos la necesidad de un tiempo de adaptación y de un cambio en estructura organizativa y de gestión de la fábrica. No es fácil adaptar los empleados a las nuevas técnicas exigidas por el CNC. Se podría decir que los elementos componentes de una máquina con CNC, podríamos decir que son 6, como dice acá, pero nosotros hemos apuntado 5, ¿no? La unidad de gobierno, los servomecanismos, los transductores o sistemas de captación, los dispositivos para el cambio de herramientas y los usillos y ejes de trabajos y avances. La unidad de gobierno está conformada por el ordenador o procesador, que es donde se encuentra la memoria de almacenamiento de los datos del maquinado, que se dan transformados en impulsos eléctricos y transmitidos a los distintos motores de la máquina. El tablero o panel es el elemento físico por donde se ingresan los datos requeridos por el control. En esta figura de la derecha podemos observar un sistema de control de lazo abierto, el superior, y un control de lazo cerrado. Sería una especie de convertidor digital analógico. Para el caso del control del lazo abierto, tendremos los pulsos, llegarán al motor paso a paso, esto seguramente a una caja de engranajes, lo que nos permite hacer girar el tornillo de avance y la mesa de trabajo, hacia un lado, hacia otro. En el caso del control de lazo cerrado, tendremos una entrada 1, un comparador, el DAC, convertidor, el servomotor de corriente directa o corriente continua, engranajes, la mesa de trabajo accionada por el tornillo y justamente por la caja de velocidades de engranajes. La diferencia con el anterior es que se coloca un detector de posición y manda una señal de retroalimentación al comparador. Compara con la señal que debe llevar y corrige cualquier problemática que tengamos en este proceso. Los servomecanismos se encargan principalmente de los movimientos de los carros o mesas de la máquina. Podríamos decir que hacen movimientos secundarios, ¿no? Son servomotores con motores paso a paso, a corriente continua, hidráulicos, etc. Reciben los impulsos eléctricos del control y transmiten un determinado número de rotaciones e inclusive una fracción de rotación a los tornillos que trasladarán justamente las mesas o los carros. Tienen este aspecto que vemos acá en la foto, ¿no? Los transductores o sistemas de captación tienen por función informar por medio de señales eléctricas la posición real de la herramienta de control, de manera que pueda compararla con la posición programada y efectuar los desplazamientos correspondientes para que la posición real sea igual a la teórica. Acá tendremos un codificador óptico, un encoder incremental y uno
absoluto. Así se denominan estos aparatos. Esto sería un sistema de medidas relativas y un sistema de medidas absoluto. Uno va tomando de referencia un punto y los otros van tomando los incrementos que se van produciendo. Sería un sistema de medición directa y un sistema de medición indirecta a la derecha. Bueno, acá hay un codificador rotatorio y otro rotatorio, pero con un piñón y corona, y este con un tornillo. Todos estos elementos entonces serían los traductores que ellos captan justamente la ubicación, ¿no? Los dispositivos para el cambio de herramientas. El cambio de herramientas se efectúa de manera totalmente automática. Se utilizan dispositivos de torreta tipo revólver con un número importante de posiciones o estaciones, o sistema de cambio denominado magazines también. Constan de una cinta o cadena que con auxilio de agarraderas, estos seleccionan la herramienta a emplear de un almacén de herramientas y la sitúa en la posición de trabajo. En la primera foto vemos un almacén de 24 herramientas rotativo, vertical, un almacén de 30 herramientas rotativo horizontal, y acá un cambio de herramientas en un centro de eje vertical. Tiene justamente este movimiento que toma una pieza es decir, saca primero la herramienta del usillo, la coloca en el tool y de ahí va y saca la herramienta que corresponde a la fase siguiente. Este de la izquierda, el último, es un almacén de herramientas tipo cadena en zigzag. Los usillos de trabajo son movidos generalmente con motores de corriente continua, debido a que estos permiten incrementar o disminuir el número de revoluciones por minuto sin escalonamientos. O sea, aquí ya tendremos un sistema continuo de regulación de velocidad, a diferencia de una caja de velocidades que el sistema es discontinuo y el número de velocidades justamente depende de la configuración de la caja, como se ha estado viendo en la teoría anterior y también el trabajo práctico, ¿no? Dependiendo un poco de los pares de engranaje que están interviniendo. Los desplazamientos de los carros se realizan mediante sistema de transmisión por tornillos de bolas recirculantes, y los restantes movimientos, acá podemos ver, mediante circuitos hidráulicos y neumáticos. Como acá se demuestra, hay una central de engrase, ¿no? O acá en estas dos fotos se pueden ver las ranuras acá de retorno de las bolas, la tuerca y el tornillo. Este es un tornillo entonces de bolas recirculantes. Esto es lo que permite que el contacto de las bolas con el tornillo es un contacto puntual, por lo tanto tenemos un tipo de rozamiento puntual, por lo tanto por rodadura, entonces no es por deslizamiento, lo que hace que el coeficiente de rozamiento sea mucho más chico y permite que, lógicamente, que lo que esté acoplado gire o se desplace con mayor velocidad. Cuando se habla de ejes de trabajo o de rotación, nos referimos a las máquinas en las cuales la mesa de trabajo o el cabezal del usillo son orientables, pudiendo adoptar distintas posiciones angulares, ¿no?
el caso de los centros de maquinado, o las fresas, o algunos tornos verticales con varios montantes. Se conoce como ejes de avances a las direcciones en las cuales se mueven los carros. El husillo o la mesa de trabajo. En el caso del torno, tendríamos los carros que se moverán en un plano, en dos ejes, y tendremos el husillo con un movimiento de rotación. En el caso de la fresadora tendremos el movimiento de rotación del husillo, el desplazamiento en el eje Z y el desplazamiento en el eje X y en el eje Y de la mesa. En este caso sería de la mesa, en este caso sería del carro. Mediante la combinación de movimientos simultáneos se puede describir trayectorias oblicuas o curvas a través de interpolaciones. En trabajos mecanizados de formas complejas se requieren estas máquinas dotadas de más ejes de desplazamiento, porque con esos no alcanzaríamos a combinar todos estos movimientos simultáneos para realizar la curva o la operación o la figura geométrica, el perfil geométrico que nosotros deseamos. En este caso, como ejemplo, vemos los ejes de una fresadora con 5 ejes, es decir, el eje X, el eje Y, el eje Z, el movimiento longitudinal del cabezal y el movimiento giratorio del cabezal. Por eso serían 5 ejes. La disposición de los carros móviles puede ser muy sofisticada, lo cual da origen a una gran variedad de diseños y modelos, tanto en fresadoras como en tornos. Los fabricantes construyen diferentes disposiciones para poder cubrir la necesidad de cada caso. Estas vienen determinadas por el tipo de mecanizado a realizar y podríamos decir también el tipo de máquina que se quiera lograr. Vienen condicionadas por qué. El perfil y relieve de las piezas a construir, es decir, la geometría de la pieza, el tamaño de las piezas, la precisión necesaria para este mecanizado, los diferentes tipos de materiales con que se van a construir las piezas y las exigencias de apriete, sellado, etc. Algunas de estas máquinas disponen de mesas giratorias o cabezales orientables. La pieza puede ser mecanizada por diferentes planos y ángulos de aproximación. Los ejes sobre los que giran estas mesas y cabezales se controlan en forma independiente y se conocen con el nombre de ejes complementarios de rotación. Su velocidad y posición se regula de forma autónoma, como los otros ejes. Su velocidad y posición, como digo, se regulan de forma autónoma y los ejes complementarios, en el caso de rotación, se van a designar como A, B, C y se asocian con los lineales, como indicamos. Es decir, el eje C se asocia con el Z, el eje Y con el eje B y el eje X con el eje A. Y su regulación, como decíamos, es autónoma. La interpolación es el movimiento simultáneo de dos o más ejes de forma controlada que realizan trayectorias perfectamente definidas, tanto lineales como curvas. Es decir, lo básico que tiene
el programa o lo que tenemos que hacer, es decir, actuar, qué forma de actuar tenemos en un CNC, es justamente decirle a la máquina la trayectoria de la herramienta en forma de interpolación. Es decir, se moverán dos ejes a la vez y esos moverán la pieza, habrán girar un nudillo o moverán la pieza en movimientos secundarios o algún carro, ¿no? Entonces, este sería justamente la actuación que debería tener el programador para que esta máquina funcione. Es decir, debemos decirle perfectamente el camino que debe hacer la herramienta para lograr ese perfil geométrico y, por supuesto, todos los otros datos de corte como las velocidades de trabajo, velocidades de avance, tipo de material, tipo de herramientas, tipo de operación, etc. Debido a las exigencias impuestas entonces por la complejidad de ciertas piezas, están dotadas de más de 3 ejes de desplazamiento principal. Los centros mecanizados presentan usualmente, además de los 3 principales, un cuarto y quinto eje para la orientación de la herramienta, un giro de la mesa y aproximación de la herramienta. En estas figuras, entonces, podemos observar varios tipos, ¿no?, de herramienta, de máquina de herramienta y la configuración que tiene en cuanto a sus ejes. Por ejemplo, acá tenemos una mandrinadora, fresadora, tiene un movimiento del carro, hacia arriba, hacia abajo, a su vez se puede desplazar en Z y a su vez en U. A su vez todo el soporte, toda esta columna, se puede desplazar también hacia la izquierda y a la derecha. Hay una mesa que también se desplaza y a su vez hay un elemento acá giratorio, ¿no?, que puede ser también un plato asociado a esto, ¿no? Bueno, y después tenemos otras máquinas que justamente se preparan de acuerdo a las exigencias que se va a tener, es decir, la prestación de la máquina. Se prepara esta máquina, ¿no? Ven, a ver si podemos ver este video. Bueno, esto lo vamos a ver después. Así se nos hace más largo. Bueno. Seguimos entonces con la diapositiva, después vemos el video. La programación. El programa de CNC constituye el medio entendible tanto por el hombre como por la máquina, mediante el cual se establece la secuencia de operaciones a realizar por la máquina herramienta. Es decir, el objetivo es obtener el programa de mecanizado de la pieza partiendo de sus datos geométricos y de las condiciones de corte. En esta programación no puede quedar librado nada al azar. Todo lo que debemos realizar en la pieza debe quedar perfectamente habilitado en el programa. Es decir, todo lo que sea mecanizado, lo que la máquina va a trabajar, ¿no? Para que un CNC pueda interpretar los datos que se le van a incorporar, se le suministrará información por medio de un código o lenguaje propio de la máquina,
elaborando un programa de pieza para lo que tomaremos como referente el código de programación ISO 1050 o DIN 66025. Normalmente, si se siguen dos estándares mundiales, la ISO 6938 y la EIA RS274. ¿Cuáles son los factores de un programa? Bueno, tenemos que determinar el ciclo de trabajo. Mediante una hoja de proceso, previamente determinaremos cuáles son las operaciones a efectuar en la máquina. Todas las operaciones que se van a desarrollar, ya sea un torneado, ya sea un fresado, es decir, una superficie plana, una superficie de revolución, una ranura, un escalón, etc. Luego de eso se va a determinar la herramienta. Esto tiene que ver justamente con lo que ya ustedes hicieron en cuanto al trabajo práctico, ¿no?, de selección de herramientas. Es decir, acá entra lo que es la calidad, la forma del perfil adaptada justamente a las dimensiones de la pieza y al perfil geométrico que vamos a realizar, y desde ya las operaciones. Determinación de los factores de corte, como es la velocidad de corte, la velocidad de avance, los avances, la profundidad de pasada, el tiempo de operación, etc. Con esto se va a la determinación del recorrido de la herramienta, en el cual debemos tener en cuenta la optimización del mismo para disminuir el tiempo de maquinado. Es decir, para ello tenemos que hablar de productividad. Tenemos que tratar de que sea productivo. Por ahí de nada sirve tener una máquina de este tipo si justamente no determinamos todos estos factores que hemos visto en forma óptima para combinarlos y obtener al final un buen tiempo, un tiempo óptimo, ¿no?, de producción. El programa tiene un código y ahí prácticamente podemos decir en general dos funciones, ¿no? La función preparatoria y funciones auxiliares de maniobras y complementarias. En este trabajo vamos a ver nada más que una información del programa, y después ya con el profesor de la práctica van a usar bien esto, van a hacer un programa que funcione, lo vamos a simular en la máquina. Por lo tanto, yo lo que voy a dar una introducción como para que sepan los códigos que están interviniendo y a qué hacemos referencia. Esta sería la estructura de un programa con código G. NGX y ZFSTM, bueno, esto sería un bloque de programación. Tenemos las funciones auxiliares, M, el número de herramientas, la velocidad del usillo, la velocidad de avance, la cota según el eje Z, la cota según el eje Y, las instrucciones de movimiento y el número de bloques. Es decir, cada bloque de estos lleva un número. Se trata entonces de indicarle a la herramienta y en general a la máquina todo lo que tiene que realizar. No debe quedar nada, como digo, al azar. En el corazón, el código G, el lenguaje de programación, en el corazón del proceso de fabricación automatizado, entonces hay un conjunto de instrucciones que le dice a la máquina CNC dónde y cómo moverse. Estas se llaman G-código, código G. Acá podemos ver entonces los distintos bloques y las distintas
las distintas operaciones, podríamos decir, o no solamente operaciones, sino que las directivas que tenemos que impartirle a la máquina, ¿no? Tanto a la herramienta como a los usillos y a los movimientos secundarios, como puede ser los platos, las mesas, etcétera. Justamente con el código STG, ¿no? ¿Cuáles son los bloques del código G? El estándar del código G se publicó en los días en que las máquinas tenían pequeñas cantidades de memoria. Debido a esto, la limitación de memoria, el código G es un lenguaje extremadamente compacto y conciso que puede parecer casi arcaico a primera vista. Esta sería una línea del código, G01, X1 y 1, F20, bueno, etc. En una sola línea estamos dando a la máquina una serie de instrucciones. G01 significaría realizar un movimiento de avance lineal, X1 y 1, moverse a esas coordenadas, es decir, X1 y 1, a ese punto. F20, moverse a esas coordenadas con una velocidad de avance de 20 metros por minuto. Utilice la herramienta 1 para el trabajo. Enciende el usillo y establezca una velocidad de 500. Así como esto, hay múltiples líneas del código G que se combinan para formar entonces el programa completo. Cada conjunto de instrucciones entonces está en una línea separada o un bloque B. Bloque de código G dispuestos en un orden, es decir, inicie el programa de CNC, cargue la herramienta requerida, enciende el usillo, enciende el refrigerante, moverse a la posición sobre una parte, comience el proceso de mecanizado, apague el refrigerante, apague el usillo, aléjese de la pieza a un lugar seguro y finalice el programa. Esto es un poco, tenemos que armar todo con el código correspondiente. El programa de código G, como vemos, este flujo sería un programa simple que utiliza solo una herramienta para una operación. En la práctica, normalmente repetirá los pasos del 2 al 9. Por ejemplo, el siguiente programa de código G abarca todos los bloques de código anteriores con secciones repetidas donde sea necesario. O sea, se puede repetir ese código si es necesario. Bueno, acá en la primera parte se iniciará el programa, como decíamos recién, cambiará la herramienta, se moverá a tal posición, empezará la máquina a trabajar, bueno, etcétera, etcétera. Y después, bueno, tendrá el fin del programa. Es decir, inicio el programa y fin del programa. El código G también incluye una lista completa de códigos de dirección. Los códigos de dirección comienzan con la dirección de la letra, como G, y luego con un conjunto de números, por ejemplo, X2 define un código de dirección de coordenadas X, donde 2 es el valor en el eje X para mover la máquina a ese punto. La lista completa de códigos de dirección incluye rotación absoluta en el eje X, B, rotación absoluta en el eje Y, bueno, arco con centro en X, arco con centro en Y, etcétera, etcétera. Bueno, coordenadas X, coordenada Y. Todos estos son los códigos que tenemos que ir manejando para poder hacer el programa. Hay otros códigos que son de carácter especial. Se usan para iniciar un programa, comentar texto o ignorar caracteres. Incluye comienzo o finalizo un programa. Este carácter define un comentario escrito por un operador. Ocasionalmente deben estar en mayúsculas. Este otro ignora todos los movimientos que vienen después de la barra. Bueno, determina cuándo termina un bloque de código
que no se muestra en el caso del editor de texto. Bueno, estos son caracteres especiales que nos ayudan también en algunas circunstancias. El código G y M conforman la mayor parte del programa de CNC. Los códigos que comienzan con G preparan su máquina para realizar justamente un tipo específico de movimiento. Los más comunes, el G0, por ejemplo, el movimiento rápido, este código le dice a una máquina que se mueva lo más rápido posible de una posición de coordenadas especificadas. El movimiento, este es un movimiento rápido. El movimiento lineal es G1, este código le dice a una máquina que se mueva en línea recta a una posición de coordenadas con una velocidad de avance definida. Por ejemplo, G1, X1 y 1, F32 moverá la máquina a las coordenadas X1 y 1 con una velocidad de avance de 32. G2, G3 es un arco en sentido horario y en sentido G3 en sentido antihorario. Es decir, tenemos que indicarle todos los puntos de ese arco, ¿no? Le dice a la máquina entonces que se mueva en arco a un destino de coordenadas, pero que se mueva en arco. Acá hay dos coordenadas adicionales y J que define la ubicación central del arco, como muestra acá, ¿no? El 17, G18, G19, estos códigos definen en qué plano se mecanizará un arco. Por defecto, la máquina utilizará el G17, que es el plano XY. G17 el plano XY, G18 XZ. El G40, G41, G42, compensación del diámetro de la herramienta. Estos códigos definen la compensación del diámetro del cortador que permite que una máquina de este tipo coloque la herramienta a la izquierda o derecha de una ruta definida. Un registro almacena el desplazamiento para cada herramienta. Es decir, esto sería la compensación del diámetro del cortador, tiene que ver justamente con la herramienta y lo que vamos a cortar. El G43 entonces compensación de longitud de herramienta y G54 compensación de trabajo. Este se utiliza para definir un desplazamiento del dispositivo que determine la distancia desde la coordenada interna de una máquina hasta el punto de referencia de una pieza ya en trabajo. Dijimos que tenemos los códigos G y los códigos M. Los códigos M son códigos de la máquina que pueden diferir entre máquinas CNC. Estos códigos controlan funciones como las direcciones del refrigerante y el usillo. Los más comunes son los que vemos, es decir, M0, M1, M0 detiene el programa, también presione el Start para continuar, M2, por ejemplo, fin del programa, M6, cambio de herramienta, bueno, M30, fin del programa. El último aspecto del código G son los ciclos fijos. Esto es así, ¿no? Estos son similares a los métodos o funciones en la programación de la computadora. Permite estos programas o ciclos enlatados, que ya podemos decir programas enlatados, permiten realizar una acción complicada en solo unas pocas líneas de código sin tener que escribir todos los detalles. Ya viene directamente enlatado. Es decir, por ejemplo, le estamos diciendo a la herramienta que cree un agujero con un taladro en solo 2 líneas de código. Esta misma acción toma más de 20 líneas de código G regular, como estamos viendo a la derecha. Esta es la ventaja justamente de estos ciclos enlatados que están en los programas y uno lo puede extraer e ir armando nuestro programa justamente con estos ciclos que ya están fijos, ¿no?
Por acá hay un pequeño ejemplo de un G81, que es un ciclo de perforación simple. Este ciclo hará un agujero al sumergirse en una coordenada específica del eje Z y luego retrotraerse. La programación de este ciclo requiere una profundidad, seguramente una profundidad, una velocidad de avance en coordenadas X, y un plano para perforar. El taladro de este ciclo se utiliza para perforar rápidamente agujeros profundos. Una herramienta perforará primero una distancia definida y luego se retraerá al lugar, lo que eliminará cualquier material del orificio y permitirá que el refrigerante elimine el resto de las virutas. Bueno, y acá también requiere, bueno, todas estas cuestiones. El regreso a la altura rápida inicial, este ciclo retraerá una herramienta a un plano de separación entre agujeros para agujeros que ayuda a evitar pinzas, ¿no? Bueno, la programación del ciclo requiere una altura inicial y un plano de alimentación para perforar. Bueno, estos eran algunos ejemplos entonces, como pusimos como para perforar nada más. Bueno, esto lo pueden ver en esta bibliografía, que se suma, y bueno, para ampliar y demás, pueden ver desde acá en Autodesk. Bueno, ahí también pueden observar distintos programas. Vamos a ver entonces el primer video que estaba acá, creo. ¿Ustedes escuchaban recién el video? ¿Ahí lo escuchan? Muy bajo, profe. Se podría decir que no se escucha. ¿No se escucha? ¿Ahí? No, tampoco. ¿No se escucha? A ver, vamos a hacer una cosa. A ver, tendríamos que ver cómo... Yo no sé si había una opción en este programa para... alguna manera para escuchar el... A ver acá. ¿Ahí escuchan? Tampoco. Creo que es un problema o sea, de la parte de compartir pantalla Sí. en la parte de sonido. Y yo el Teams no lo manejo, no sé si alguno de los chicos sabe. A ver, espera un poquito. Había una manera, pero más secciones. Profe, ahí si aprieta compartir contenido, arriba hay como si un botón que dice incluir sonido del equipo. ¿En dónde sería? Espera que estoy acá. A mí me sale, por ejemplo, cuando quiero compartir contenido, arriba hay un botón desactivado que dice incluir sonido del equipo. Arriba a la parte derecha. No, no me aparece nada. A ver. Acá, ¿ustedes están viendo? No, no están viendo nada. No. A ver. ¿Configuración sería? No. No, acá no me aparece.
¿Cuándo aparece eso? ¿Cuando decís compartir? Claro, ahí le mando una captura de... A ver, dale. A ver. Ahí se está enviando por el chat. Bueno. Bueno, eso, vos sabés que no me sale. ¿Eso de dónde lo podés sacar? ¿De qué, en qué lugar? ¿Cómo llegas a esa? Yo tengo, por ejemplo, ahí como ve, tengo la cámara, el micrófono y al lado de que dice compartir contenido, lo tengo así. No A ver, manejo mucho el... dale, dale, a ver si lo puedo ver eso. Sí, acá tengo la cámara, tengo el micrófono, pero no me da esa. A ver, abrir, acá me dice abrir bandeja de contenido, pero no, a ver, examinar. No, pizarra, no hay archivos disponibles. Profe, ahí donde usted aprieta para compartir pantalla, vio que es como una flechita para arriba. Sí, Bueno, cuando aprieta ahí, dice compartir contenido, no sé qué. Al lado hay una barrita que dice sí, incluir sonido del equipo, que es sí. como un deslizador. Cuando la aprieta, ahí debería funcionar. Bueno, ahí eso no me abre acá. Yo abro compartir contenido y me dice escritorio o ventana, Sí. escritorio o ventana, Microsoft, la pizarra y otra que ahí no sé qué es. Pero vos sabés que no me sale eso, escritorio o A ventana. ver, compártame pantalla y ponga el Teams y le digo a ver dónde puede ser. Ay, ay, qué raro. Sí, es raro porque debería aparecer al costadito. Sí. Ahora acá me dice ventana, toda la pantalla, ventana. Ah, acá está. Acá está. Vamos el reproductor. A ver ahí sí va. A ver. A ver ahí. ¿Ahí escuchan? No. No, 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 no se escucha. A ver. Vamos a ver como dijiste vos entonces. Bueno, acá, ahí estamos compartiendo. Ahí solamente está compartiendo el reproductor, entonces solamente se ve el reproductor. Lo que tiene que hacer Claro. es dejar de compartir y compartir lo que dice la pantalla. Toda la pantalla. Porque acá también Exacto. pestaña en Chrome. Dice, ¿eh? No, no, el Toda que la dice pantalla, ahí está. toda la pantalla, eso, ese mismo. Ujú. Ahí estamos. Ahí está cargando. Ah, claro, pasa que lo tiene desde internet al Teams. Me parece que eso Sí. de compartir el sonido Ah, está solamente desde la aplicación del escritorio. O sea, no se bien, puede desde bien. internet, me parece. Bueno, exacto, puede ser eso. Bueno, yo le voy a poner, le pongo a ver si podemos, para poner el parlante, a ver si ustedes lo pueden escuchar a través del auricular. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner el sonido de los altavoces. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Bueno, a ver si puedo poner el altavoz.
Ahí me están escuchando. Sí, profe. Se lo escucha un poquitito doble, pero se escucha. ¿Me escuchan ahí? No me escuchan ahí, ¿no? ¿Me Sí, escuchan? profe, yo lo escucho. Hola, hola. Sí, sí, se escucha. Sí, sí. Ahí sí. Profe. Hola, hola. Hola, hola. Se escucha, profe. Te escuché. A ver. ¿Ustedes están viendo ahí? Sí, sí. Bueno, volvemos al principio. ¿Están escuchando? Sí, profe. ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. Sí, ahí sí. Hola, hola, hola. Sí, profe, lo escuchamos. Hola, Parece que no hola, nos está hola. escuchando usted. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Escucha, profe, ahí usted? Profe, ¿se escucha? Hola, hola, hola. Hola. Bien. Bueno, acá tengo. Acá me aparece el auricular. No me lo toma el equipo. A ver. Si yo no los escucho, ustedes seguro me están escuchando. A ver, voy a tratar de que no tengo opciones acá. Sé que como es por internet, no tengo modo de ver ese tema.